Hoy nos tocaría el capítulo 15, iniciar con el capítulo 15, así que les pido que estén orando conmigo. Señor, gracias Padre amado, gracias porque eres bueno, gracias porque tu amor y tu misericordia nos persiguen, nos alcanzan. Gracias, Señor. Hoy que vamos a ser expuestos a tu palabra, te pedimos que a través de ella tú hagas los cambios necesarios en nuestras vidas, Señor. Que trates con nosotros, que nos hables, que nos confrontes, que nos consueles. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos hables y bendigas nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, hoy comenzamos con el capítulo 15. El capítulo 15 es uno de esos capítulos que el 15 y el 16 que pudieran tomarnos muchísimo tiempo, en el cual pudiéramos alargarnos bastante, porque hay bastante que decir, hay bastante que enseñar, y ciertamente si los leemos y los estudiamos a profundidad, pudiéramos pasar un buen rato. Así que hoy vamos a leerlo, vamos a estudiarlo, pero un poquito más relajado para poder ver los dos capítulos. Como ustedes saben, bueno, en el capítulo 14, que lo leímos, lo vimos el día miércoles, el apóstol Pablo junto a Bernabé, el equipo misionero, ellos están terminando el primer viaje misionero en el capítulo 14. Leemos en el capítulo 14, versículo 27, leemos: y habiendo llegado y reunido con la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ellos vienen del primer viaje misionero, el cual debió haber durado aproximadamente unos 2 años. Se estima que duró entre 1 año y medio y 2 años, desde que ellos salieron en el primer viaje misionero hasta este punto. O sea, lo que fue el capítulo 13, el capítulo 14 hasta ahorita. Lo que pasa es que nosotros lo leemos muy rápido en realidad. Nosotros vemos que ellos salieron de Antioquía, bajaron a Chipre, pasaron por todas las ciudades que pasaron, Iconio, Listra, Derbe, y se regresaron, y uno lo lee muy rápido y piensa que eso duró 1 semana, pero no, realmente debió haber durado aproximadamente 2 años. Cuando ellos regresan a Antioquía, que es donde está cerrando el capítulo 14, e inician el capítulo 15, cuando ellos llegan a Antioquía se encuentran 2 grandes sorpresas en Antioquía. La primera sorpresa es que el apóstol Pedro, haciendo su trabajo, está visitando las iglesias. Así como nosotros leemos en el capítulo 9, en el capítulo 10, que Pedro está visitando las iglesias. No sé si recuerdan que en lo que para un poco la persecución y Pablo se va a su ciudad, Pedro comienza a visitar las iglesias. Bueno, él ha continuado haciendo este trabajo, ya que el pastor o el líder principal de la iglesia madre, de la iglesia en Jerusalén, no es Pedro, sino que es Jacobo. Entonces Pedro aprovecha la oportunidad de salir y visitar las iglesias. Mientras que ellos están de viaje, Pedro viene a Antioquía y está un tiempo allí, y cuando Pablo llega se lo consigue. Allí sucede algo que lo vamos a conversar dentro de un ratico, y entonces Pedro regresa a Jerusalén, pero llegan unos segundos visitantes, y es lo que leemos en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta era la enseñanza. Esta gente que venía de Jerusalén estaba añadiendo a lo que ya se había enseñado a la iglesia, estaba añadiendo, los apóstoles habían predicado y habían enseñado que solamente con la fe en Jesucristo el hombre podía ser salvo. Solamente a través de la fe en Jesucristo el hombre podía ser salvo. En otras palabras, no hay obras, no hay cosa que el hombre pueda hacer para ser salvo. Ni siquiera guardar la ley era suficiente para ser salvo, sino que solamente poniendo la fe en Cristo el hombre podía ser salvo. Sin embargo, estos hermanos que vienen de Judea, los judaizantes, porque así les llaman, comenzaron a enseñar algo distinto. Ellos comenzaron a enseñar: si no os circuncidáis conforme al rito del Moisés, no pueden ser salvos. ¿Saben? Y esto genera
una inconformidad o una incomodidad en la iglesia de Antioquía, ya que la iglesia de Antioquía había aprendido de una forma, la iglesia de Antioquía ya tenía tiempo siendo enseñada por unos maestros, ya habían aprendido de una forma, y ahora esta gente que viene de Jerusalén, que viene de la iglesia madre, viene con una enseñanza distinta, y la gente se angustia. El verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Saben? Pablo y Bernabé tienen una contienda y discusión no pequeña con ellos. Sí, cuando dice no pequeña es porque no fue algo como que, bueno, vamos a tomarnos un café y resolvemos este problema y todo el mundo estaba tranquilito. No, sino que fue un problemón. Lo que sucedió entre Pablo, Bernabé y los judaizantes fue un problemón. Ellos no llegaban a una conclusión, no se ponían de acuerdo, la iglesia estaba angustiada, unos decían que había que circuncidarse, unos decían que solo por fe y por gracia éramos salvos. Entonces no llegaban a una conclusión y ellos tomaron una decisión sabia, porque eso fue una decisión inteligente. Ellos decidieron subir a Jerusalén porque en Jerusalén estaban los que podían poner fin a este asunto. En Jerusalén estaban los que podían poner punto final a este problema. Ahí en Antioquía no iban a encontrar una solución. Ahí en Antioquía podían pasar días, semanas, meses, hasta años peleando, discutiendo, es por gracia, es por fe, hay que circuncidarse. Un momentico, disculpe. Bueno, yo creo que puedo seguir, ¿verdad? Sí. Ellos están en medio de esta discusión y, como les decía, y pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, y no iban a llegar a una conclusión. Entonces, sabiamente decidieron ir a los que podían darles una conclusión, a los que podían traer una solución para este asunto. Y miren, eso es algo inteligente, ¿no? Porque hay cosas, hay aspectos, hay discusiones, hay problemas en las que quizás yo y Franklin podemos comenzar a discutir por X motivo. Y tal vez entre nosotros no vamos a encontrar una discusión, no vamos a encontrar una solución. Y estar discutiendo, lo que puede hacer es que se caldeen los ánimos y que quizás terminemos hasta peleando, que yo le dé una mano a Franklin. No, es mentira, así no. Pero, ¿saben? Cuando le damos vueltas a un asunto y vueltas a un asunto y vueltas a un asunto en donde no vamos a encontrar una solución, hay dos formas. O uno da el brazo a torcer, que eso muy difícil pasa, o buscamos a alguien que pueda orientarnos y que pueda ayudarnos. Y es lo más sabio, eso es lo más sabio. En este caso, la solución estaba en la iglesia en Jerusalén. Y miren, hay cosas por las que vale la pena discutir, por supuesto que sí. Hay cosas en la Biblia, hay temas en la Biblia, como yo digo ahora, porque antes no lo decía de esa forma. Yo ahorita digo, mira, yo con cualquiera, en cuanto a la deidad de Cristo, en cuanto a la divinidad de Cristo, en cuanto a su humanidad, en cuanto a lo que Él se encarnó, en cuanto a salvación, yo con cualquiera me siento y podemos discutir horas. Pero que vengan a pelearme a mí, que si los hijos de Zen eran los hombres o eran los ángeles, que si vengan a pelearme a mí por algún aspecto de una profecía, no, yo por eso de verdad no voy a discutir, porque son cosas que no vale la pena perder el tiempo discutiendo. Pero hay cosas bíblicamente por las cuales hay que discutir y a las cuales hay que defender. En este caso es la salvación. Unos estaban enseñando, oye, para que tú te salves tienes que creer y tienes que hacer, y otros estaban enseñando con solo creer era suficiente. Les digo rapidito lo que pasaba con los judaizantes. Los judaizantes ven que el cristianismo nace en Jerusalén, el líder principal del cristianismo, quien lo funda y quien lo echa a correr es Jesucristo, un judío que nace en Jerusalén. Sus 12 discípulos más cercanos que elige, los 12 son judíos, los 12 están en Jerusalén. Tanto el Señor como los discípulos, todos nacieron apegados a la ley de Moisés. Y entonces los judaizantes dicen, bueno, para ser salvo
tienes que creer en Cristo. Pero para creer en Cristo primero tienes que ser judío. O sea, tienes que guardar la ley de Moisés, tienes que circuncidarte, y una vez que has hecho eso, puedes convertirte en cristiano y ser salvo. Esa era la enseñanza de ellos. Pablo decía, no es suficiente todo ese paso. No es necesario, mejor dicho, no es necesario que tú te vuelvas judío, no es necesario que te vuelvas un prosélito, que guardes la ley de Moisés, que te circuncide. Eso no es necesario. Tú puedes creer en Cristo directamente. Eso enseñaba Pablo. Como esta gente no llegaba a una conclusión y estaban discutiendo y estaban a punto de caerse, no más es que estaban a punto de caerse a golpe, pero por como lo dice la discusión fue fuerte. Ellos dijeron, nada, vamos a Jerusalén, allá arriba vamos a encontrar la solución. Dice el verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, que están camino a Jerusalén, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, cuando ellos llegan a Jerusalén, tienen dos reuniones, suceden dos reuniones. La primera reunión es una reunión muy casual, muy rápida, en la que aparentemente ellos salen derrotados. Y luego hay una segunda reunión donde se reconsidera el asunto y la cosa cambia un poquito. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y ellos contaron lo que estaba sucediendo y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Saben? Ellos llegaron, echaron el cuento, dijeron lo que estaba sucediendo, y de buenas a primeras salieron unos cristianos de la secta de los fariseos, que eran fariseos, que se habían convertido al cristianismo, y medio escucharon lo que se estaba diciendo, y de una vez se pararon y dijeron, listo, ya, no hay que escuchar más nada, no hay que hablar más nada, que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. ¿Saben? La Biblia dice que el que responde rápido, sin ni siquiera terminar de escuchar la historia, sin ni siquiera terminar de escuchar lo que se le está diciendo, es un necio. Y estos cristianos fariseos actuaron como necios. ¿Saben? Porque fue muy rápido. Es como cuando a mí me pasa infinidades de veces. Yo digo, Dios mío, ayúdame a no ser tan necio. Me vienen a preguntar, Ita, ¿lo que pasó con? De una vez, papá, pasó esto. Ajá, pero ya va. Ni siquiera era eso lo que yo te iba a preguntar. ¿Saben? Y uno queda como un tonto, uno queda como un necio. Espérate. Oye, deja que yo te eche el cuento, porque hay gente que no deja que uno eche el cuento. Hay gente que se pone brava de una vez. Hay gente que empieza a discutir de una vez. Hay gente que no espera explicaciones. Hay gente que nada, hermano. De una vez. No, pero es que nada. Oye, pero deja que te explique, vale, ya va. Espérate que te explique. ¿Por qué se ríen? Aquí como que hay varios que son así, ¿no? Bueno, resulta que estos fariseos actuaron neciamente, así como actuamos nosotros muchas veces. Miren, por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. ¿Saben para qué, no? Para que escuchemos y después hablemos. Vamos a insultar, ya usted escuchó, ahora insulte, sin grosería, corrija, regañe, pero escuche primero. Estos cristianos fariseos apenas medio terminaron de escuchar lo que había sucedido y de una vez dijeron, listo, aquí no hay más nada que hablar. Que guarden la ley de Moisés y que se circunciden. Oye, ¿cómo se sentiría Pablo? ¿Cómo se sentiría Bernabé? 2 años de evangelismo, 2 años de trabajo. Es como que usted tenga 2 años construyendo una casa, poniéndole todo el esfuerzo, poniéndole todo el cariño, y cuando termine la casa vengan y le digan, oye, te quedó muy bonita, pero ahí no puedes construir, tienes que destruirla toda y hacerla en otro lado. Oye, vale, pero mi esfuerzo, mi trabajo, ¿cómo se sentiría esta gente? Porque ellos tuvieron 2 años en el primer viaje misionero. Ellos salieron, fueron a Chipre, fueron a Iconio, fueron a Listra, fueron a Derbe, fueron a Antioquía de Pisidia, fueron a diferentes lugares llevando un mensaje. Mira, con la fe en Cristo puedes ser salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de ser salvo está en Cristo. Miren, hay gente que quizás no dice guardar la ley de Moisés, pero hay gente que cree que con sus acciones va a ser salvo. Es más, si yo lo pregunto aquí, todos levantamos la mano, lo aceptamos. Pero si salimos y le preguntamos al borrachito, al drogadicto, a la prostituta, ¿usted va para el infierno? No, yo no voy para el infierno. Porque nadie quiere ir al infierno, nadie va a ser condenado. Nadie quiere ser condenado, todos quieren ser salvos. Y hay gente que se engaña en su mente diciendo, ¿saben? La religión más grande del mundo, yo creo a Dios en mi manera.
yo no me meto con nadie, yo ayudo a todo el que pueda, yo no le hago daño a nadie, voy a la iglesia de vez en cuando, ya listo, con eso somos salvos. Sin embargo, ni siquiera las obras, ni siquiera el hombre más bueno del mundo, Bill Gates, que gasta millones y millones de su fortuna haciendo filantropía y ayudando a personas y organizaciones y ONG y dándole comida a los niños pobres, ni eso garantiza la salvación del hombre. Porque el hombre no puede ser salvo por obras. La única forma de la que el hombre puede ser salvo es por gracia, por fe. Y esa fe es un regalo de Dios. Entonces, oye, en la primera reunión salieron golpeados. Surge la segunda reunión, pero antes de leerles lo que pasa en la segunda reunión, les quiero leer lo que sucedió cuando Pablo llega del primer viaje misionero y se encuentra con este visitante, con este primer visitante que es Pedro. Gálatas capítulo 2. Vamos a esperar que mi teléfono reaccione porque el pobre... Gálatas capítulo 2, versículo 11. Como les dije, termina el primer viaje misionero, Pablo vuelve a Antioquía de Siria, donde está su congregación, y se encuentra dos visitas. La primera es la de Pedro, ellos conversan, sucede lo que vamos a leer, y Pedro se va, y la segunda es la de los judaizantes que lo obligó a subir en Jerusalén. Vamos a leer lo que sucedió con la primera visita. El versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto se lo está escribiendo Pablo a los Gálatas, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, imagínense ustedes, Pedro y Pablo discutiendo cara a cara. O sea, eso es una discusión. Imagínense ustedes, eso es como que dos gandolas mat chocando la una contra la otra. Eran dos apóstoles, eran dos hombres reconocidos, eran dos hombres pesados, pues discutiendo allí. Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué lo era? El versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Saben? En medio de todo el mundo, Pablo prácticamente le dice a Pedro: tú eres un hipócrita. Porque cuando no están las mismas gente de tu raza, de tu misma familia, te comportas de una forma. Ah, bueno, no están los judíos, dale, vamos a comer perro caliente, vamos a comer parrilla, vamos a hacer salchipapa. Ah, pero cuando llegan los judíos, Pedro dice, no, yo no como eso, por favor, imagínate tú. Entonces, delante de todo el mundo le dice, tú eres un hipócrita. Eso choca a Pedro, y yo me imagino que Pedro, bueno, solucionaron su problema, y Pedro se fue a Jerusalén. Llegan los segundos visitantes, los judaizantes, y ahora Pablo está obligado a subir a Jerusalén. O sea, esto que sucedió, esto que le acabo de leer de Gálatas, fue en la casa de Pablo, fue en Antioquía. Ahora Pablo está en la casa de Pedro, resolviendo el problema con los judaizantes. Es como cuando usted va en el metro y va en el metro y se va a sacar la cédula. Y tiene un problema con una persona, y en el metro discuten, se dicen algo, y cada quien se va por su camino. Pero cuando usted llega donde se va a sacar la cédula, con la persona que discutió es el que lo va a atender. Ay, mamá, ¿con qué cara, señor? ¿Dónde meto la cara? Bueno, algo así pasa. Entonces, en la primera reunión del concilio, ellos salen como golpeados. Pero veamos qué pasa con la segunda, dice. Y reunido, entonces, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión se levantó Pedro. Imagínense ustedes, después de un rato hablando, discutiendo el problema, lo que estaba pasando, a ver qué veredicto van a dar, el primero que se levanta es Pedro. ¿Qué pensaría Pablo, mi amigo? Pablo diría, ay papá, si con la primera reunión yo salí golpeado con las... Aquí se va a quitar Pedro. Aquí sí es verdad que Pedro, bueno, pues me las va a sacar todas. Sin embargo, Pedro se levanta y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ustedes se imaginan que Pedro hubiera dicho, allá abajo me trataste mal, ¿no? Allá abajo te luciste. Ahora estás en mi casa, papito. Venga, que lo voy a dar con las tablas. Sin embargo, no fue así. Aquí yo veo y aprendo dos cosas, ¿no?
Primero, mis amados, uno tiene que respetar a todo el mundo. A todo el mundo. Porque es que el mundo da muchas vueltas. Y tú no sabes si un día al que tú viniste y le pegaste 3 gritos porque era el mesonero en el lugar donde estabas comiendo y te dejó caer agua encima, no sabes si al día siguiente te lo encuentras en la calle y estás despichado y esa persona te puede ayudar. ¿Saben? Uno tiene que respetar a todo el mundo. Lo segundo que yo puedo ver y aprender, aquí Pedro podía desquitarse. Aquí Pedro podía dejar salir su humanidad y decir, allá abajo me trataste mal, bueno, aquí agarre. Sin embargo, para Pedro fue más importante hacer lo correcto delante de Dios. Pedro tenía las dos opciones. Sin embargo, para Pedro fue más importante hacer lo correcto delante de Dios y les comienza a decir, miren, ustedes saben cómo fue conmigo. Dios eligió, Dios decidió que yo le predicara a los gentiles. Los gentiles creyeron, porque eso es algo que es tremendo, ¿no? Lo que confirma que hayan creído el mensaje de Pedro. Pedro dice, hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Saben? Porque muchas veces uno le puede predicar a una persona, y me ha pasado muchas veces, y la persona por dejarte ir, y yo se lo he hecho muchísimas veces a los testigos de Jehová, la persona por dejarte ir, sí, dale, fino, sí, yo creo, sí, yo acepto, uno acepta todo, uno cree todo, uno recibe todo, para que la persona se vaya, ¿saben? Para que no te tengan tanto tiempo. Pedro dijo, si Cornelio y su familia no hubieran creído, si no hubieran dicho, sí, nosotros creemos, Pedro, como para que Pedro se fuera y dejara el fastidio, no hubieran recibido el Espíritu Santo. Dios conoce los corazones, vio que realmente creyeron y entonces les dio como evidencia la promesa del Espíritu Santo. Entonces Pedro les está diciendo, yo le prediqué a gentiles, esa gente recibió al Espíritu Santo y mira, no fue necesario que se volvieran judíos, no fue necesario que guardaran la ley, no fue necesario que se circuncidaran, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Saben? Lo que conversa Pedro ayuda realmente. Lo que conversa Pedro le da como que un punto a favor a Pablo y a Bernabé. Sin embargo, el punto final lo pone Jacobo. ¿Por qué? Miren lo que dice Jacobo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, qué vacilón que le dice Simón. O sea, si había alguien judío allí, era Jacobo. Porque Simón, el hecho de que le diga Simón, que es el nombre judío, es que está diciendo, mira, yo soy judío y le llamo a él por su nombre judío. O sea, aquí nos estamos entendiendo entre judíos porque el nombre Pedro no era judío. Entonces él dice, todo el mundo le dice Pedro. Dense en cuenta que antes lo están llamando Pedro, pero se levanta Jacobo y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Con lo que dice Jacobo se pone un punto final a la discusión. ¿Por qué? Miren, porque Pedro contó su experiencia. Y Jacobo también se pudo haber levantado y contado experiencia. Pero ellos podían tener autoridad apostólica, podían tener autoridad pastoral, pero para un tema tan importante como este, en el cual se estaba definiendo un tema tan importante en la iglesia, la autoridad de un hombre no era suficiente. Se necesitaba la autoridad de la palabra. Y lo que dice Jacobo, él está usando la autoridad bíblica para entonces poner un punto final al asunto y decir, los hombres van a ser salvos solo por gracia. Y esto no es de ahorita, esto no se le está ocurriendo a Pedro, esto no se le está ocurriendo a Pablo. Ya Dios lo había profetizado hace un montón de años atrás que los hombres iban a ser salvos por gracia. Entonces, listo, se resolvió el problema de la salvación, es solo por gracia. Sin embargo,
hay que resolver otro problema, ¿no? Entonces él da una recomendación para poder ayudar la convivencia. Miren, cuando mi abuela estaba viva y mi familia iba a visitarla, antes de que se muriera mi tío, tengo que dar esa explicación, mi tío se muere y mi tío dejó muchas cosas, porque él era un hombre, bueno, que estaba cómodo. Y cuando mi tío se muere y deja muchas cosas, se hicieron como dos grupos de hermanos y entonces peleando por las cosas que habían quedado, los apartamentos, los terrenos, los carros, y eso ya disolvió un poquito la familia. Después que se muere la abuela, bueno, los tíos más nunca que se vieron. Y después que se muere mi papá, más nunca había mis tíos. Pero cuando la abuela estaba vivo, cosa que es muy triste, cosa que yo siempre procuro eso con mis hermanos, yo en 2 oportunidades se los he dicho, yo les he dicho, mira, cuando se muera mi mamá, nosotros no podemos desaparecernos, no podemos simplemente abrirnos, porque nosotros seguimos siendo una familia, nacimos de una misma madre, nacimos de un mismo padre. Entonces, aunque se haya muerto mi papá y se muera mi mamá en el momento que le toque, capaz me voy yo con el Señor primero, no sé, pero si le llegase a tocar ella primero, no puede la familia disolverse. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que estaba la abuela viva y cuando se iban a reunir los tíos, había una condición. En esa reunión no se hablaba de política, porque habían unos tíos chavistas y habían unos tíos opositores. No se hablaba de religión, porque yo tengo unos tíos cristianos y tengo 2 tíos satanistas. Entonces no se hablaba de religión. Los satanistas son abiertamente satanistas. Y no se hablaba de deporte porque unos eran caraquistas y unos eran magallaneros, unos eran madrilistas y los otros eran del Barcelona. Entonces cualquiera de esos 3 temas que se tocara terminaba en problemas. Mira, íbamos a celebrar un cumpleaños, íbamos a celebrar una fiesta X y alguien empezaba a decir, oye, el Caracas es el mejor equipo. Bueno, ellos eran, ¿saben?, fanáticos, pero de esos fastidiosos, de esos peleones, y comenzaban a discutir los títulos, ay, Dios mío. Si hablaban de Chávez o del gobierno de la oposición, otro problema. Y si se hablaba del cristianismo, bueno, pues ni hablar. Entonces había una ley, no se tocan esos 3 temas. En realidad siempre se terminaban tocando, siempre. Ya después que ellos terminaban de comer y comenzaban a hablar y estaban aburridos, bueno, vamos a pelear, pues es lo que nos queda. Entonces siempre lo terminaban haciendo. Pero era una ley para guardar la convivencia. Entonces lo que dice aquí Santiago, lo que dice Jacobo, San Jacob, como le conocían, lo que dice aquí Jacobo es, bueno, ok, vamos a establecer una ley de convivencia. ¿Por qué? Porque las iglesias son mixtas. Estas iglesias que ya estaban fundadas eran un porcentaje muy alto gentil, pero era un porcentaje muy alto judío. Entonces había que establecer un parámetro que permitiera que no estuviesen peleando entre los gentiles y los judíos para mantener paz, para mantener convivencia dentro de la iglesia. Y estas 3 cosas que dice Jacobo eran las cosas que más los llevaban a pelear a ellos. Dicen que se aparten, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde le es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y a Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Esto es la carta que se escribe. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a las cuales no dimos orden, ahí nos vamos a detener un momentico. ¿Saben? Porque los que llegaron a Antioquía y estaban alborotando todo este avispero y prendiendo todo este problema, estaban ahí porque querían. Nadie los había mandado. ¿Saben? ¿Saben? En el capítulo 11, cuando mandan a Bernabé de Jerusalén a Antioquía a ver qué estaba pasando, a él lo mandaron. Estos judaizantes que están echando broma en el capítulo 15, versículo 1, no los mandaron. Ellos fueron solitos. Quizás no tenían mala intención, pero no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Por eso, mis amados, miren, yo creo en la proactividad. Yo trabajé 2 años en una agencia de festejo. Mi jefe, Edward Sixer, ese hombre a mí me enseñó la proactividad. Uy, Dios mío, de una forma impresionante. Yo creo en la proactividad. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas sin que se las pidan. Yo creo que si tú estás sentado en una oficina y su trabajo es estar en la computadora, pero cónchale, no sé, se cayeron un poco de sillas, uno se puede parar y levantarlas. ¿Cuál es el problema? No importa el cargo que tengas, tú te puedes levantar y ayudar. Se quemó un bombillo y no hay quien lo cambie, tú puedes cambiar el bombillo. Yo creo en la proactividad. Sin embargo, hay cosas en las que uno tiene que ser dirigido. A esta gente nadie los mandó, a esta gente nadie los dirigió y ellos se fueron a hacer lo que les dio la gana y prendieron un problemón.
Entonces esta gente está diciendo, por cuanto hemos oído que algunos de los que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido, miren qué importante, esto no es como que porque a nosotros nos dio la gana, no, ellos también tenían un jefe. Ellos dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí sí vamos a leer un momentico, las tres condiciones son las mismas que están en el capítulo 20, pero como ya se desarrolló la historia podemos explicarla. En el versículo 20, ahora están en el versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. Voy a ir muy rápido porque tengo que hacer 2 capítulos. Los sacrificados a los ídolos. Miren, para los gentiles era muy normal comer cualquier cosa. Para el gentil, o sea, él iba y compraba 1 kilo de carne molida, él iba y compraba una mortadela. Con que hicieron esa mortadela, el gentil no le importaba, no preguntaba, compraba y comía y punto. El judío era más quisquilloso, porque el judío decía, no, yo no puedo comer nada sacrificado a los ídolos, yo soy demasiado santo, yo no puedo andar con esas cosas. Eso traía problemas. Hacían una comida en la iglesia, la gente estaba comiendo y de repente a un judío de los cristianos se le ocurría preguntar, oye, pero esta carne, ¿de dónde es? Y entonces salía un hermano gentil que no le importaba y decía, ay, no, eso fue un sacrificio que hubo anoche por ahí, yo no sé a qué Dios, y nosotros la compramos barata y hicimos la parrilla. Ay, Dios mío. Empezaban todos los judíos a padecer. Y empezaban los gentiles a disfrutar. Bueno, ustedes no quieren comer carne, coman pura yuca ustedes y nosotros no comemos toda la carne. Pero eso traía discusiones, eso traía problemas. Entonces, oye, para que no haya problemas, miren, aquí lo que se establece es algo que se conoce como la ley del amor. Una ley que aunque el gentil no estaba sujeto a la ley de Moisés, el gentil cristiano no estaba sujeto a la ley, el gentil cristiano sí está sujeto a la ley del amor. ¿Qué dice la ley del amor? Si lo que yo voy a hacer le hace daño a Osmar, no lo hagas. Y si lo hago sabiendo que lo que yo voy a hacer le hace daño a él, aunque no sea pecado, pero yo lo hago y sé que le hace daño a él, entonces estoy pecando. Esto es lo que se conoce como la ley del amor. Si hay problema entre ustedes por lo que vas a hacer, no lo hagas. Si tú sabes que a los gentiles, a los judíos les duele el estómago cuando te ven comiéndote un perro caliente hecho con salchicha, no sé, de un burro que le sacrificaron a Moloch. Oye, no te lo comas, cómete el puro pan. Pero no hagas esas cosas que les caen mal a ellos. Entonces, lo primero, cuídense de los sacrificados a los ídolos. Entiéndase, esto no es por salvación, esto es por convivencia. No es que si ellos comían algo sacrificado a los ídolos se iban a perder. No, esto es convivencia. De hecho, Pablo en el segundo viaje misionero, que es el que vamos a iniciar ahorita en el capítulo 16, Dios me ayude, voy a hacer rápido, se los prometo para que no se cansen. Pablo, cuando funda la iglesia de Corinto, cuando funda la iglesia de Éfeso, cuando funda la iglesia en Atenas, Pablo le dice a la gente, miren, un ídolo no es nada. Eso no sirve, eso es basura, eso es nada. Entonces que le sacrificaron una vaca a un burro, van a botar la carne porque no, señores, ese ídolo, eso es basura. Agarren la vaca y cocínenla y coman. Solamente agradezcanle a Dios porque les está proveyendo. Porque esa es otra. Nos sentamos a comernos la arepa y ni siquiera la sacamos del papel aluminio, hasta con papel aluminio nos la comemos. Ni siquiera agradecemos por el alimento. Señor, gracias por la arepa. Miren, eso hasta ayuda, ¿oyeron? ¿Sabían? O sea, no es solamente por religiosidad que tú te sientas y dices, 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos que tú tomes, Señor, gracias por estos alimentos. Eso prepara tu estómago, eso te prepara. O sea, hay un proceso también fisiológico ahí que ayuda. Entonces, no. Esta gente dice, Pablo le dice, mira, un ídolo no es nada. Simplemente agarra la comida, agradece y cómetela. No preguntes, no te preocupes. ¿Lo sacrificaron? ¿No lo sacrificaron? ¿Cómo se murió? ¿Atropellado? ¿Se murió crucificado? No importa. No pregunten, agradezcan y coman. Entonces, el primer asunto es este, de lo que Santiago recomienda para la convivencia. El segundo, de sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado. ¿Por qué el segundo? Miren, los judíos para comer carne, ellos, lo hacen igual que nosotros, pero nosotros no esperamos tanto. Ellos degollan
nosotros aquí actualmente, de hecho en estos días vi cómo mataban a un cochino y me dio un dolor, pero después estaban demasiado ricas las costillas y yo dije, cónchale, tenía que morirse, vale, pobrecito, pero estaba demasiado rico. Entonces, al pobre cochinito le dieron un golpe en la cabeza durísimo, el cochino quedó tirado así en el piso, y lo cortaron y ahí lo dejaron que se desangrara. Es horrible, de verdad, pero ellos no tienen la culpa de ser tan sabrosos, pero es horrible. Y se desangra, pero se desangra un ratico. ¿Qué hacía el judío? El judío lo cortaba y lo dejaba que se secara. ¿Qué hacían los gentiles? Para los gentiles era más rápido agarrar la vaca y meterla en un tanque con agua. Esa bicha se ahogaba y de ahí la sacaban del tanque de agua para la parrilla directo, con pelo, con cola, con todo, directo. O sea, la forma ahogado era una forma gentil de matar los animales que dejaba el animal con toda la sangre en el cuerpo. Cuando cocinaban a esa vaca, tú le dabas un mordisquito, ese tomahán, ¿sabes lo que es el tomahán? No, esa pieza tan sabrosa de la red. Le dabas un mordisquito a ese tomahán y te bajaban los chorros de sangre. Ay, Dios mío, el judío pegaba el grito en el cielo, ¡qué horrible! Y el gentil, ¡uy, qué sabroso! Oye, miren, es más, por el asunto del nuevo pacto en el Señor, tomen, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Había un rumor entre los cristianos del primer siglo que nosotros éramos medio vampiros, que tomábamos sangre, así como hacen Megan Fox y el marido, ¿saben? Que ellos toman sangre una vez al mes, capaz ni saben quiénes son esos locos. X. Lo cierto es que había un rumor de que los cristianos éramos medio vampiros. Entonces, ¿qué dice Jacobo? Jacobo dice, mira, por convivencia, vamos a tratar de no estar comiendo cosas ahogadas, vamos a tratar de no estar comiendo mucha sangre. Y yo voy a hacer una pregunta aquí, no me voy a alargar en eso. ¿Cuántos de ustedes comen morcilla? Porque de los que ustedes coman morcilla, avísenme, porque si algún día salimos a comer, yo no pido morcilla y punto. Así no hay problema con nadie, así no se hiere la fe de nadie. Aquí también hay un tema de salud, pero si me pongo a explicar más me voy a alargar. Lo cierto es que esto no tiene que ver con salvación, esto tiene que ver con convivencia. Para que no haya pelea en la iglesia, oye, actúen de una forma que sea más diplomática. Están entre puros gentiles, bueno, coman. Pero hay hermanos judíos, respétenle la cara, ¿vale? Ahora, lo tercero, la fornicación. Esto no habría que explicarlo tanto, porque tanto los judíos como los gentiles estaban claros que el sexo fuera del matrimonio es fornicación. Todos los novios que no se han casado y están teniendo relaciones sexuales están en fornicación y están cometiendo un pecado. Sin embargo, cuando lo explicamos de esa forma, estamos haciendo referencia a lo que se dice en 1 Corintios capítulo 6, donde Pablo dice, los homosexuales, los afeminados, los que se echan con varones, los fornicarios, los adúlteros. Pero aquí se está hablando de otra cosa. Miren, era muy común entre los gentiles en aquel tiempo que se casaran con las hijas, que se casaran con las hermanas, que se casaran con las primas. Eso era común, para los gentiles eso era normal. Para los judíos eso era terrible. ¿Por qué era terrible? Porque Dios había regularizado esto. Miren, hay una dinastía de reyes, yo lo iba a investigar ahorita en el ratico de descanso entre el servicio de las 6 y el de... Porque yo vi el documental entre semana y yo dije, cónchale, esto cae perfecto, pero se me olvidó. La verdad me quedé dormido. Vicky vino a las 4:10 y me dijo, despiértate, vamos para el servicio. Ay, Omar sí me dijo, hermano, si te acuestas pierdes. Hermano, lo profetizaste. Me quedé dormido y salimos corriendo. No pude investigarlo, pero hay una dinastía de reyes que ellos dijeron, no, nuestra sangre es demasiado pura, demasiado linda, demasiado perfecta. Vamos a casarnos solos entre nosotros para que nuestros descendientes siempre tengan solo sangre nuestra. Los últimos, uy, Dios mío, qué bichos más feos, enfermos, deformes, con enfermedades, con bromas locas. Porque Dios había dicho, no se casen entre familiares. Entonces, esto de fornicación, porque imagínense ustedes, no, vamos para la iglesia. Ah, ahí está el pastor y está la esposa, y está el pastor y está la hija. Pero ¿es la esposa o es la hija? ¿Cómo es eso? Bueno, son gentiles, no le paran. Eso para el judío era horrible. Entonces, para que no hubieran esos problemas, absténganse también de fornicación. Todo esto, mis amados, vuelvo y lo repito, el asunto de salvación ya se solucionó. Esto es convivencia. Ahora, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Esta gente estaba asustada. Esta gente no sabía si iban a bajar de Jerusalén diciendo, señores, sáquenselo todos los hombres que los vamos a circuncidar. ¡Cónchale! Miren, el circuncidarse es, voy a tratar de decirlo lo más técnico posible para que nadie diga, ¡ay! Es esa piel que recubre el pene. ¿Cómo? El escueto. Eso no será en Colombia, hermano, el prepucio.
El escueto también se le puede decir así. Bueno, el prepucio que recubre el pene del hombre, le cortan un pedazo y el glande queda por fuera. Eso es circuncidarse. Perdónenme si ofendí a alguien, pero eso es circuncidarse. Entonces imagínense que Pablo hubiera bajado con Bernabé. Bueno, señores, todos los cristianos de la iglesia, pónganlo sobre la mesa y aquí está el cuchillo. Un solo chácata. Esa gente estaba asustada. Sin embargo, Pablo bajó y dijo, no, señores, gracias a Dios, solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe, el hombre es salvo. Y todo el mundo se alegra, todo el mundo celebra, dice el verso 33, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sí, muy bonito, muy lindo, estuvieron con nosotros, nos consolamos, pero bueno, tienen que volver a su casa. Pero Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Amén. Qué lindo que el capítulo terminara ahí, ¿verdad? Sería maravilloso. Miren, este capítulo comienza con un problema doctrinal y miren con lo que termina. Porque ahí no termina, tristemente. Verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, Pablo le dijo a Bernabé, mira, vamos a visitar las iglesias de nuevo. Y Bernabé dijo, dale, brother, finísimo, excelente, vamos a armar la maleta. Juan Marcos, prepárate. Y Pablo, hey, no. A ese bichito no lo vamos a llevar de nuevo. Oye, nos abandonó. Nos estaba cargando las maletas y se asustó. Le dolió el estómago. Nos dejó abandonados. Nos dejó tirados. No lo llevamos. No lo llevamos. No lo llevamos. No lo llevamos. Dice el verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, imagínense ustedes, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando la iglesia. Un capítulo que inició con una discusión doctrinal, termina con una discusión personal, donde los dos grandes apóstoles y misioneros del primer equipo misionero de la iglesia se separan porque no lograban ponerse de acuerdo. Qué tremendo. ¿Saben? Y uno diría, ¿por qué pusieron eso en la Biblia? ¿Vale? Los dejan mal parados. Miren, eso es como cuando, yo creo que aquí sí me van a entender porque hay gente más joven. Es como cuando Iron Man quería sujetarse a los tratados de Sokovia y el Capitán América no quería sujetarse a esos tratados y ellos comenzaron a pelear, ¿no? Y se crea el Team Iron Man y el Team Capitán América. Nadie entendió un carrizo, entonces mejor no les digo. Ellos comenzaron a discutir. El pana sí entendió, ¿viste? Somos la misma gente. ¿Saben? Se creó un Team Iron Man, de hecho por Instagram, por Facebook, decía yo apoyo al Capitán América y unos decían yo apoyo a Iron Man. Bueno, aquí se formó un problema así. ¿Quién apoya a Bernabé? ¿Quién apoya a Pablo? ¿Quién tenía la razón? ¿Realmente quién tenía la razón? ¿Bernabé, que quería darle otra oportunidad al chamo? ¿O Pablo, que decía, yo no ando con falso? No con falso. Yo no ando con gente que, oye, que deja las cosas a media. ¿Quién tenía la razón? Miren, si nos ponemos a discutir, yo creo que esto es una discusión que tiene toda la historia, o sea, tiene muchísimo tiempo. Si nos ponemos a discutir, quizás no vamos a llegar a una conclusión, porque cada quien puede tener argumentos. Lo que sí podemos llegar a una conclusión, o lo que sí podemos estar seguros, es que los dos personajes fueron importantes en la vida de Juan Marcos. Y los dos personajes valoraron a Juan Marcos. Porque al final de la historia de Pablo, nosotros vemos a un Pablo, lo vamos a ver el miércoles, pidiendo, oye, tráeme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Porque entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que el enemigo decía, listo, me la comí, los dividí, ya no hay más viajes misioneros. Miren cómo termina de bonito. Bernabé se va por un camino con Juan Marcos a visitar las iglesias y Pablo escoge a Silas y se va por otro lado a seguir expandiendo el evangelio. Entonces, lo que era un equipo de misioneros se termina convirtiendo en dos equipos de misioneros. Se multiplica la cosa. ¿Por una discusión personal? Sí. ¿Saben qué? Miren, si yo pudiera pagar para viajar en el tiempo y ver un momento en la historia, volvería a ese momento donde se tuvieron que haber encontrado nuevamente Juan Marcos, Bernabé y Pablo y ver cómo se pidieron perdón entre ellos tres. Porque eso debe haber sido, o sea,
La carga en Juan Marcos, berro, por mi culpa se devolvieron, por mi culpa se dividieron. La carga en Pablo, wow, me separé de mi amigo, mi pana. La carga en Bernabé, yo lo formé, es como mi hijo, ¿cómo voy a estar bravo con él? Entonces, ese momento debió haber sido muy lindo. Sin embargo, lo que fue una discusión personal que se termina convirtiendo en 2 equipos misioneros, termina siendo de bendición. Miren, yo por lo general, o yo en lo particular, mejor dicho, he aprendido algo. Yo aprendí a darle gracias a Dios por los Bernabé en mi vida, los que me dicen, Ítalo, vamos, inténtalo otra vez, tú puedes, inténtalo, esfuérzate, tú puedes lograrlo, no te rindas, inténtalo de nuevo, porque esos Bernabé son una bendición. Pero también aprendí a dar gracias por los Pablo. Dale, deja la lloradera, párate, tú puedes, ¿hasta cuándo? Porque los 2 son necesarios. Si tenemos a uno solo nos volvemos blandengues. Si tenemos al otro nos volvemos amargados. Los 2 son de bendición. A los 2 hay que valorar. Aleluya. Los 2 son bendición. Entonces, bueno. Ahí termina el capítulo 15. Deberíamos iniciar el capítulo 16. Deberíamos. Pero nada, yo el miércoles, pastor, lo prometo con mi nombre y con mi vida. Yo el miércoles termino. Vamos, pónganse sobre sus pies, vamos a orar. 10 minutos más, bueno, siéntense, 10 minutos yo termino el capítulo 16, se lo prometo. Perdonen, mis hermanos, regálenme 10 minutos para hablar de... Yo tengo miren, a mí en la zona 6 Sanabria no me había dado permiso hasta hoy. Y yo preparé los 6 capítulos que me faltaban en 10 minutos. Porque yo dije, en 10 minutos Sanabria me dice que no, yo termino mis 6 capítulos. Porque uno se tiene que ajustar. Si me dan 10 minutos más, yo termino el capítulo 16, lo prometo. 44 minutos llevo predicando, en 54 minutos termino. Capítulo 16. Inicia el segundo viaje misionero. Bernabé anda por allá con Juan Marcos, por aquí anda Pablo con Silas. Ellos, fue tanta la discusión, fue tan tremenda la discusión, que Pablo ni siquiera hizo... Es como cuando uno dice, me voy en avión, pero como yo sé que ese tipo también se va en avión, yo agarro el avión en Valencia y que él lo agarre en Maiquetía. Pablo no quiso bajar al mismo puerto por donde iba a salir Bernabé y se va por otro lado hacia Listra y hacia Derbe, dice el verso 16. Después llegó a Derbe, que estaba primero por la ruta que tomó Pablo, ojalá pudiéramos ver un mapa. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, habían allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Miren, de Timoteo daban testimonio bien en 2 ciudades. A veces a uno le cuesta encontrar 2 personas que den buen testimonio de uno. Y de Timoteo daban buen testimonio en 2 ciudades. Imagínense ustedes, este muchachito era un muchachito que cuando Pablo llegó a Listra, la ciudad de donde es Timoteo, posiblemente tenía 12 años. Si se acuerdan, eso lo hablamos el miércoles cuando vimos el capítulo 14. Se sana el paralítico, caen a piedra a Pablo y Timoteo, un muchachito de 12 años, está viendo esto impactado, siendo afectado profundamente en su fe. Ve que caen a piedra a Pablo y después Pablo se levanta como si nada y eso impacta a Timoteo. Eso dice, wow, el Dios es verdadero. Porque es que hay gente que ve a los evangélicos y dice, esos evangélicos son unos locos pegagritos, más nada. Hay gente que ve a los evangélicos así. Y es nuestra responsabilidad enseñarles por la palabra, con nuestro carácter, con nuestra conducta, que la cosa no es así, que Dios transforma de verdad. Entonces Timoteo ve esto y es impactado por este tipo y se vuelve un cristiano fiel en la iglesia que se fundó. Limpia la silla, acomoda la silla, carga, ayuda, es buenísimo predicando, es un servidor. Y entonces sirve en Iconio, sirve en Listra, sirve en Derbe, todo el mundo habla bien de él. Y Pablo dice, nada, quiero conocerlo. Han pasado, no les dije, entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero pasaron 5 años. Entonces cuando él vuelve a Listra, el chamito que tenía 12 ya tiene 17. Ya es un tipo más grande, ya es un chamo que se puede desenvolver un poquito más. Y entonces Pablo dice, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Yo digo, ¿será que Timoteo iba a andar con esa cosa afuera para que vieran si estaba circuncidado o no? O sea, ¿por qué lo circuncida si eso está guardado, pues? ¿Saben? Pablo lo hace, mis amados, porque si venía un judío y le preguntaba, ay, ese equipo que anda contigo, que por lo menos el chamito que es judío y es griego, ¿está circuncidado? Pablo tenía 2 opciones, o le decía mentiras y le decía, sí, claro, está circuncidado, puedes revisarlo. Obviamente el judío iba a decir, no, chico, que ya está yo revisando ahí. Pero mentía.
O Pablo decía la verdad y el judío se engrinchaba. Ah, pero ¿por qué tú andas con gente que no está circuncidada y tal? Entonces Pablo, cosa que deberíamos hacer nosotros, ganándole terreno al diablo, agarra y lo circuncida. Si alguien viene y pregunta, hermano, usted está circuncidado. Esto ni te da, sí te quita un pedacito de piel, pero más nada. Es como que miren, si ustedes saben que van a tener problemas con alguien por parar el carro ahí, no lo pare, hermano. No lo pares, no lo pares. Si tú vas a tener problemas con alguien por poner la bolsa de basura ahí, no lo pares. Gánale terreno al enemigo. No estés buscando gente para pelear por gusto. Entonces Pablo lo agarra, lo circuncida y se van. ¿Cuál era la tarea? La tarea era llevar la carta a diferentes iglesias, la carta que se había escrito, para que la gente supiera que no era necesario circuncidarse. Ah, pero lo circuncidó a él. Qué contradictorio, ¿no? Pero había que evitar problemas. Dice el verso 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Esta gente sale en el segundo viaje misionero. Intentan entrar a una ciudad, dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, Galacia le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Al parecer Pablo se enferma en Misia y descienden a Troas por un médico, y estando en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Sí vieron el cambio, ¿no? En los primeros versículos él dice, ellos hicieron, ellos esto, ellos aquello. Ahora él dice, en este versículo del 10 en adelante, ahora nosotros procuramos. O sea, el escritor se mete en el equipo. Porque en este punto es donde Lucas comienza a andar con ellos para arriba y para abajo. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, es médico. Pablo llega a Troas enfermo y Lucas le dice, bueno, yo te voy a acompañar. A donde vayas yo estoy contigo para estar pendiente que te tomes la pastilla, para hacerte el tratamiento, para que no te vayas a enfermar de nuevo. Y de aquí en adelante Lucas anda con ellos para arriba y para abajo. Cuando Pablo tiene, o sea, imagínense ustedes, duraron 6 meses, mis hermanos. Bueno, vamos a predicar en Asia, el Espíritu Santo, ahí no. Bueno, vamos a predicar en Bitinia. Ahí no. 6 meses. Y son 6 meses donde se está acabando la plata, donde se está acabando la comida, donde la gente empieza a desesperarse porque, oye, 6 meses, yo estuviera en mi casa, yo estuviera trabajando, yo estuviera en mi iglesia, yo estuviera con mi familia. O sea, andamos sin rumbo durante 6 meses. Cuando ellos bajan a Troas, entonces llega la visión. Un varón macedonio se le aparece y le dice, ven y ayúdanos. Y ellos entienden y saltan. ¡Bum! De una se van a Macedonia. Macedonia es la entrada a Europa. Es la primera iglesia que se iba a fundar en el continente europeo. Llegan a Filipos, que era la ciudad de oro. Timoteo era un joven griego. Su padre era Alejandro Magno. Había vivido 450 años antes que el Señor, que todos ellos. Y cuando Macedonia y Filipos es la ciudad de Alejandro Magno. Es como cuando usted pasa por Barinas, creo que es la cosa, y dice así todo orgulloso, cuna de la revolución. ¿Saben que aquí nació la revolución? Bueno, Macedonia, bueno, hay gente que se enorgullece de eso. Macedonia se enorgullecía de que de allí había salido Alejandro Magno. Para Timoteo, un jovencito griego, un jovencito con la sangre de Alejandro Magno, ir a Macedonia era importante. O sea, estaba en la casa, en la tierra de su héroe, de una persona que para él era muy importante. Cuando ellos llegan a Filipos, que es la ciudad donde estaban las minas de oro, donde salió todo el oro que financió las conquistas y las batallas de Alejandro Magno, Naguará, Timoteo seguramente estaba demasiado emocionado. Habían tenido una visión. O sea, esto va a ser un éxito, la predicación en este lugar. Sin embargo, no es lo que sucede. Cuando ellos entran a Filipos, no voy a leer para ahorrar el tiempo. Cuando ellos entran a Filipos, ellos tenían una costumbre, predicaban en las sinagogas. Después ustedes pueden leer el capítulo. De hecho, vamos a leerlo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Esto de una colonia era porque el que nacía ahí obtenía de una vez la ciudadanía romana. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Miren qué tremendo. Tiatira es una ciudad de Asia a la que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo ir a predicar. Esta mujer es de Asia. Y de allí podríamos explicar algo muy lindo. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vas a predicar en Asia, pero la primera mujer que se gana es de Asia. Porque es una puertica que se abre. Esta mujer Lidia posiblemente era una mujer de dinero. Ella vendía púrpura, la tela, la púrpura, la tinta y la tela pintada por esa tinta era muy cara. La usaban gobernantes, reyes, porque era una tela que se pintaba con la sangre de un gusanito. Entonces imagínense ustedes cuántos gusanos tenían que matar para hacerme una camisa a mí. No, millones de gusanos. Una telita blanca para pintarla con la sangre de ese gusano, ¿cuántos no hay que matar? Bueno, esta mujer tenía ese comercio, era una mujer que estaba muy acomodada. Pablo sale, como no hay sinagoga, ellos llegaban a predicar en las sinagogas. Como no había sinagoga, se fueron a predicar a los ríos. Para que en una ciudad se estableciera una sinagoga, tenían que haber al menos 10 judíos, hombres. Las mujeres no contaban. En esa sociedad las mujeres no servían. Entonces, si en una ciudad no habían 10 judíos hombres, no había sinagoga. ¿Qué hacían los judíos? Se iban a orar en el río en cumplimiento del Salmo 37. Las mujeres en ese entonces les gustaba el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo no era politeísta, porque el judaísmo creía en un solo Dios, porque no eran esos desórdenes sexuales, esas borracheras. A las mujeres les gustaba eso, porque las mujeres que, oye, si mi esposo va a practicar una religión, que sea una religión que lo lleve a estar solo conmigo, que lo lleve a estar con un solo Dios. Entonces a las mujeres les gustaba el judaísmo. Cuando Pablo llega, miren qué tremendo, posiblemente, Pablo llega y encuentra a estas mujeres orando en un río. Y hay comentaristas que dicen que ellas estaban orando para que alguien viniera a enseñarles la palabra. Si eso fue así, la llegada de Pablo es respuesta a esa oración. Pero Pablo llegó engañado. Porque a Pablo, ¿quién se le apareció? ¿Un hombre macedonio o una mujer macedonia? Un hombre macedonio, no una mujer. Y él está encontrando es mujeres. Entonces, oye, lo que vimos primero en la visión no es. Pero bueno, aquí estamos. Perro, no hay sinagoga. Predicarle a las mujeres que la primera congregación que se funde en Europa sea una congregación de mujeres, era como que, ¿será que nos equivocamos de ciudad, vale? ¿Será que teníamos que ir un poquito más adentro? Sin embargo, ellos dicen, nada, ya estamos aquí. Él le predica a esta mujer, providencialmente de parte de Dios, se convierte en Lidia, que es de Asia, que es una mujer que tiene tremenda casa, que es una mujer que tiene dinero. Entonces esta mujer dice, mira, yo creí, bautícenme, y ahora los hospedo en mi casa. Wow, imagínate tú, tenían casa, tenían comida, tenían ayuda. Y entonces tenían la oportunidad de predicarle a Lidia, a su familia, a sus trabajadores, a sus esclavos. Y entonces las cosas como que empiezan a caminar, ¿no? Un día, cuando ellos estaban saliendo a la oración, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo tenía la mecha cortica, mas desagradando a Pablo, se volteó y dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Era verdad o era mentira lo que estaba diciendo la mujer? Era verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo que están anunciando el camino de salvación. ¿Por qué Pablo la reprende? Hay como 3 motivos. Yo les voy a decir uno solo para aprovechar el tiempo. Pablo la reprende porque Pablo está enseñando y tiene un poco de gente gritando atrás y la gente se distrae, así como está pasando con los niños. Miren, esto pasó en un momento perfecto, que yo estoy predicando a los niños, está mi hijo gritando, el Matías, y todo el mundo voltea a verlo, ¿qué pasó? Pablo está predicando y está tipo atrás gritando, estos son siervos del Dios. Oye, hermana, vale. Y mujeres con ese gañote chillón gritaba más duro que Pablo. Pablo, deja el fastidio, te reprendo. Eso desencadena un problemón, porque los amos de esta esclava dicen, le sacaban plata a la mujer adivinando. Los amos de esta esclava dicen, ay papá, se me murió la gallinita de los huevos de oro. Ahora, ¿de dónde saco plata? Los denuncian y los meten presos. Voy a omitir todo eso y vámonos al 25, vámonos al 23, al 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando sus ropas, ordenaron azotarlos con varas, pum, pum, pum. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Saben? Las cárceles eran túneles o cuevas clavadas,
cavadas en montañas, y a ellos los metieron en la más profunda, donde había más humedad, donde hacía más calor, donde había menos luz. Ahí los metieron a ellos y los amarraron en el cepo. Mira, esta gente pudo haber dicho, oye, pero si nosotros estamos sirviendo a Dios, pero si nosotros estamos haciendo lo bueno, ¿por qué nos pasan cosas malas? Eso es una pregunta que nos hacemos siempre los cristianos. ¿Por qué si yo voy a la iglesia, hago lo que tengo que hacer, por qué me pasan cosas malas? Ellos se pudieron haber preguntado esto. Ellos se pudieron haber quejado de Dios. Ellos pudieron haber renegado de Dios. Sin embargo, a medianoche no se escuchan quejas, no se escucha llanto, se escucha algo, dice. Entonces dice, el cual recibió este mandato y los aseguró al verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Esa gente estaba ahí amarrada, toda golpeada, toda reventada, estaban gritando, cae, 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 el poder de Dios, cae, cae, cae. ¿Saben? Porque si ellos, y la gente estaba impresionada, ¿verro qué pasa? Si ellos estuvieran gritando, baby Laura, abrázame fuerte, baby, claro, cualquier borracho que lo metieron preso está cantando. O si ellos estuvieran cantando, si acaso usted no fue joven y se enamoró, bueno, cualquier preso borracho está cantando. Pero ¿qué están cantando estos locos? El poder de Dios, y están presos y están todos reventados. Fíjense que ellos no están cantando para que venga un terremoto, pero viene un terremoto. Porque la dificultad no quiebra a estos hombres, así como pasa con nosotros. Nosotros tenemos un problema y nos vamos para el brujo y nos olvidamos de Dios. Tenemos un problema y nos desesperamos y en el último que pensamos es en Dios. La dificultad no quiebra a esta gente. Esta gente está amarrada, reventada y está orando y adorando a Dios. Y viene un terremoto, pero no un terremoto común. Yo he visto videos de terremotos en Chile, en Perú, gracias a Dios no he experimentado ninguno. Y tiemblan las paredes, tiemblan las puertas. Miren el efecto de este terremoto. Verso 26, entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de los que estaban, de todos, y las cadenas de todos se soltaron. Terremoto especial, terremoto que lo que hizo fue abrir puertas y soltar cadenas. Pero fue una respuesta de Dios. Despertando el carcelero, este carcelero, perro, Naguará, si no se despertaba con ese terremoto era como las perras de mi suegro. Sí, en la casa hay una husky, una loba y un guaymerán grandísimo. Y en estos días yo entré a la casa como a las 6 de la mañana a buscar algo. Las perras grandotas, esas perras ladran. Entré como a las 6 de la mañana, hice ruido, abrí la puerta, se me cayó un vaso y cuando veo a las perras bien dormidas, estas perras no sirven pero para nada, dije yo. El carcelero se despertó con el terremoto y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a hacer harikiri. Se iba a matar pensando que todo el mundo se le había escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Saben? Quizás alguno de nosotros hubiera sido Pablo y hubieran dicho, quédense calladito, cuando se mate salimos. Cuando se abra la barriga salimos. Oye, ese era el que lo había metido preso, ese era el que le había hecho tantas maldades. Sin embargo, Pablo no. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, ¡ey, no te mates! Aquí estamos, no nos hemos ido. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué lindo que el que encarcelaba ahora le está pidiendo a los que están presos, ¿cómo hago para ser libre? Porque él reconoció, él entendió. Esta gente tuvo la oportunidad de irse y no se fue. Ellos son libres. Y yo quiero ser libres como lo son ellos. Él entendió que la verdadera libertad la tenían estos tipos. Eran libres en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo. Podemos estar presos, podemos estar amarrados y reventados, pero si estamos en Cristo, somos libres. Dice el verso 31, ellos, después aplauden, vamos a terminar. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. ¿Saben? Tremendo. Ya lo que queda ahí es parte de la historia. Tremendo como... Voy a resumir, pónganse sobre sus pies. Voy a resumir este capítulo, porque el capítulo 15 yo lo puedo resumir diciendo, hay que valorar a los Pablo y a los Bernabé en nuestras vidas. Hay que valorarlos. No podemos tratar mal a los Pablo y querer a los Bernabé. Hay que valorarlos a los dos. Resumo el capítulo 16 diciendo lo siguiente. Una persona puede tener muchas cosas, muchísimas cosas y muchas comodidades, como era el carcelero. Pero si no tiene a Cristo, le falta todo.
Hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Sabes? Porque entendemos que quizás no podemos tener algo en esta tierra, pero cuando partamos vamos a su presencia eternamente. ¿Y qué mayor regalo podemos tener? Oramos, Señor, gracias. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Padre amado. Gracias por la oportunidad de exponer tu palabra y gracias por mis hermanos que son pacientes y me dan tiempo. Señor, gracias porque tú nos amas, Dios. Tú nos has dado una libertad verdadera, Dios mío. Gracias porque a través de tu muerte, Señor, entonces nosotros podemos seguirte, amarte, serte fieles. No importa la condición en la que estemos, ayúdanos a no quebrarnos, a no olvidarnos de ti, a no dejarte como última opción. Ayúdanos a tenerte siempre de primero y aunque estemos pasando lo que estemos pasando, siempre puede haber una alabanza y una adoración en nuestras bocas para ti y no quejas, Señor. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.